Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Mi nombre es Juliana Caraguay y vamos a conversar sobre la empatía. Básicamente escuchamos decir a muchas personas, tú eres muy empática o tú eres muy empático. O algunas personas se identificarán con el reconocer dentro de sí la empatía, sentirse empáticos o empáticas. Y básicamente la empatía es un sentimiento en el cual se identifica. Nos identificamos con las otras personas, nos identificamos con sus sentimientos, nos identificamos con la situación específica que en algún momento está atravesando. Ser empático es muy diferente a pensar iguales. Es decir, una persona puede ser empática, podemos ser empáticos y empáticas y a la vez no estar de acuerdo o no coincidir en los gustos, opiniones o formas de accionar de las personas. Podemos entender y no necesariamente estar del lado de alguien. Es decir, podemos ponernos o interpretar las situaciones desde el punto de vista de la otra persona, del otro ser humano. Hay muchos beneficios dentro de lo que es el desarrollar esta habilidad de la empatía. Y dentro de estos beneficios está, primero, que la empatía nos ayuda a fomentar un buen desarrollo de nuestra emocionalidad. La inteligencia emocional es un conjunto de aptitudes, habilidades, entre las cuales se encuentra la empatía como tal. Cuando nosotros desarrollamos la capacidad empática, esto nos ayuda a fortalecer nuestra autoestima también, a la vez que nos permite conectar con otras personas o generar vínculos afectivos con otras personas desde una mirada respetuosa y tolerante. La empatía también nos ayuda en aquellos momentos de tensión donde podemos ver que puede haber un conflicto, puede desencadenarse un conflicto. Usar la empatía que tenemos para poder colocarnos en el lugar del otro nos ayuda a resolver problemas y a evitar conflictos, la escalada del conflicto como tal. Dentro de la empatía también ayuda a que podamos desarrollar otras habilidades sociales y dentro de estas habilidades también hay habilidades como la del liderazgo, la negociación, la colaboración entre las personas o entre los vínculos. Todo esto ayuda a que podamos conectarnos con las personas. ¿Qué es lo que nosotras y nosotros podemos hacer para desarrollar nuestra capacidad empática? Porque si bien es cierto, es una habilidad que puede ser entrenada y puede ser desarrollada. Para poder desarrollar o ejercitar nuestra empatía es importante concentrarnos en la escucha. Es decir, cuando una persona nos habla, escuchar para entender, para comprender, evitando escuchar para responder. A la vez, dentro de esto podemos buscar los porqués de las actitudes de las personas, que no tienen que ver con nosotros, sino más bien con las personas. Esto nos ayuda a desarrollar la capacidad empática, de poder saber el porqué, las acciones o las palabras de las personas. Dentro de esta escucha activa se une también esta mirada, adicional de escuchar la voz, el poder mirar los gestos en las personas, las miradas, escuchar el tono de voz, escuchar la fuerza de la voz, la cadencia, si estamos hablando rápido, si hablamos lento, si lo decimos con fuerza, si lo decimos suavito. Todo eso tiene que ver con el desarrollar escucha activa. También es importante dentro del desarrollo de la empatía el que podamos preguntar, nos demos el permiso de preguntar a la otra persona aquello que para nosotros quedó tal vez en un vacío de información. Podemos preguntar o podemos comentar
Dentro de la empatía es importante también el mostrar el interés hacia la persona, es decir, con la mirada, estar atento a su rostro, el poder entablar preguntas o ciertas respuestas o ciertas interjecciones que a la otra persona le hagan saber que en realidad estamos atentos o atentas a lo que está diciendo. Otra manera en la que podemos entrenar la empatía es el poder mirarnos, tener una autoobservación y mirar nuestra respuesta, no para responder a la otra persona, sino esta mirada es hacia cómo nosotros estamos diciendo las cosas. Es decir, que nuestras palabras sean en un tono que sea afectivo, en un tono de respeto, en un modo de hablar cuidadoso, en el cual cuidamos las palabras que van a llegar al otro, porque lo otro o la otra persona es un ser humano y ciertas palabras podrían causarle daño. Entonces, dentro de el entrenar esta empatía, también está el poder dentro de nosotros mirar cómo nuestras palabras están saliendo, la forma en la que éstas están saliendo. También para desarrollar la empatía es importante poder mostrar paciencia, tolerancia y sobre todo comprensión. Porque las personas, cada una de las personas reaccionamos de maneras diferentes a los mismos contextos, dependiendo de nuestra historia personal. Entonces van a haber puntos de vista diferentes, van a haber opiniones diferentes, van a haber formas de actuar diferentes y las personas van a actuar diferente a como nosotros lo haríamos, porque lo están haciendo desde su propia capacidad y desde sus propias herramientas, que no tienen nada que ver con las nuestras. Entonces la comprensión es eso, es simplemente poder mirar que la otra persona está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, evitarnos el dar juicios, el dar consejos, el dar conclusiones, porque el mundo de la otra persona es eso, es el mundo de otra persona. Además de esto, de la comprensión es la paciencia para las demás personas, además de paciencia con nosotros. La empatía se enfoca en ser pacientes con los demás y con las demás, en todos sus aspectos. Dentro de este practicar o desarrollar nuestra empatía, el poder recordarnos que somos personas muy diferentes, todas y todos. Tenemos definitivamente diversas miradas y con estas diversas miradas viene el hecho de que tenemos necesidades diferentes y estas necesidades diferentes pueden ser resueltas desde diferentes enfoques también, según cada circunstancia específica. Entonces, esto básicamente nos permite tomar distancia de las personas y entenderlas, entender que tienen una mirada y una forma de actuar exclusiva y única. Y dentro de estos accionares, poder también adentrarnos nosotros a saber que no hay blancos y negros. Es decir, no todo es blanco, no todo es negro. En medio de la mitad hay una escala de grises. Y las personas, todas, podemos actuar en cualquier lugar de la escala. Cuando entendemos esto, al momento de ser empáticos o de practicar la empatía, dejamos de polarizarnos, es decir, dejamos de colocarnos en el blanco y en el negro según nuestra mirada, y lo que empezamos a hacer, empezamos a abrir nuestra mirada a la otra persona y empezamos a movernos en estos matices de grises según la otra persona nos vaya comunicando o comentando. Entonces, para entrenar la empatía es importante saber eso, que el mundo es una escala que fluctúa entre el blanco y el negro, es relleno a la mitad por grises en diferentes tonalidades, y que estamos en nuestro derecho como seres humanos, todos, de poder fluctuar en cada uno de estos grados según el contexto y según cada necesidad específica, sin que esto sea juzgado, sino más bien desde la empatía buscar el comprender, entender
y buscar información obtener información en este diálogo que el otro o la otra persona nos está dando. Finalmente es importante saber que para poder desarrollar la empatía empieza con uno mismo. La empatía empieza en buscar las maneras de entendernos o buscar la información dentro de nosotros que nos acerque a nuestra verdad. ¿Quiénes somos real y verdaderamente? Nuestros gustos, nuestras actitudes, ¿de dónde vienen? ¿Qué es lo que está liderando nuestra forma de ser de manera consciente? Y en esta búsqueda de entendernos a nosotros mismos, mi sugerencia es el poder acudir a apoyo terapéutico, el poder ser acompañados y acompañadas por una o un profesional en psicología clínica que pueda acompañarles a esa búsqueda interna, a este poder entendernos. Cuando nosotros podemos entender nuestros propios motivos, nuestras propias razones y podemos empezar a buscar en medio de nuestras confusiones, va a ser mucho más sencillo que podamos irradiar esta empatía hacia las demás personas, entendiendo nuestros propios sentimientos, entendiendo nuestros propios comportamientos y entendiendo sus orígenes. Nos será mucho más sencillo el poder ponernos en esa mirada del otro, desarrollando esta empatía. Como punto final a esta transmisión, quiero hablarles del exceso de empatía. Cuando la empatía toma un extremo, puede llevar a ser no sano. Cuando tenemos un exceso de empatía, puede ser no sano para nosotros. ¿Y de qué manera? A veces cuando podemos colocarnos o nos colocamos en la mirada del otro, puede haber esta posibilidad de que nos involucremos en la realidad de otra persona, que no es nuestra realidad. Y tomamos como nuestros desafíos que no lo son, que no tienen que ver con nosotros. A veces también cuando tomamos somos demasiado empáticos o llevamos al extremo nuestra empatía, podemos dejar de lado nuestros intereses, nuestra salud mental, por volcarnos totalmente al otro o a la otra persona. Y recordemos que el principio de poder ayudar a los demás, de poder estar presente en la vida de los demás, es cuidándonos en primer lugar a nosotros mismos. Entonces el exceso de empatía podría llevarnos a alejarnos de quienes somos nosotros por volcarnos en quién es el otro, en colocarnos o en tomar desafíos de la otra persona. A veces también cuando conectamos con un exceso de empatía en las emociones de la otra persona, esto puede llegar a desencadenar reacciones emocionales internas que pueden imposibilitarnos el desarrollo de las actividades diarias. Es decir, nos afectamos a tal medida con las emociones de otros u otras personas o con los pensamientos de otros y otras personas, que esto puede afectar nuestro desempeño diario. También dentro de esto puede haber una dificultad para decir no, porque el exceso de empatía y el exceso de colocarme en el lugar del otro puede hacer que mire a través de los ojos y las necesidades de otra persona, dejando de lado las nuestras, las mías, o podemos dejar de lado nuestras necesidades. Entonces hay una dificultad para decir no, y toda situación que es solicitada o pedida va a haber un sí, un sí, un sí, aunque esto no sea lo más adecuado para nuestra salud mental y emocional. Entonces, para poder, y dentro de una de las situaciones que puede desencadenar también el exceso de empatía, es que esto puede facilitar las situaciones de abuso. Es decir, al ser excesivamente empáticos y al colocarnos en el lugar del otro y al tratar de ayudar al otro, evitamos colocar límites o disminuimos o perdemos de vista los límites que cuidan de nosotros, y esto puede facilitar el abuso emocional, situaciones de abuso emocional. Entonces, por ello, dentro de lo que es este cuidado de
La empatía como tal, de no irnos al exceso, puede ayudarnos de dos maneras. Es decir, en primer lugar, poder tomar distancia. Y esta distancia me permite mirar qué emociones son las mías, pueden mirar qué emociones son las suyas y qué emociones le pertenecen a la otra persona. Detenernos de manera consciente antes de ser arrastrados por esta emocionalidad o por esta situación o por este conflicto, pararnos, detenernos y elegir en base a nuestra percepción, en base a nuestra realidad, sin sentirnos responsables por la vida, la realidad, las emociones y los sentimientos del otro, ¿sí? Porque cada persona somos responsables exactamente de eso, de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, comportamientos como tal. Entonces, saber que una medida básica de salud mental es el poder cuidar de nosotros para luego poder brindar lo mejor hacia los demás. También lo que podemos hacer es de manera voluntaria decidir hasta qué punto vamos a ser empáticos con una persona, con una circunstancia, con una situación. Por las razones antes mencionadas, existen situaciones en las cuales ser empático 24 horas y 7 días a la semana puede ser nocivo a nivel de salud mental. Entonces, poder voluntariamente decidir en qué situaciones, en qué emociones y en qué contextos vamos a ser empáticos y con quiénes deseamos practicar la empatía. Esta ha sido la transmisión del día de hoy con respecto a lo que es la habilidad de la empatía. Les agradezco mucho por estar aquí. Les pido por favor que puedan compartir esta transmisión. Me ha alegrado enormemente el hacer esta transmisión el día de hoy. Les dejo mi abrazo inmenso. Gracias.